Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Hoy vamos a hablar de por qué los medios han tenido una narrativa esquizofrénica sobre la pandemia. Toda esta línea de tiempo afecta a todos los periodistas, de medios generalistas, de izquierda, de derecha e incluso a los independientes, como mi bien hallado Fernando Díaz Villanueva. En aquella primera fase, los que no pensábamos como el resto éramos alarmistas. Esta primera fase de calma hacia el coronavirus empezó a terminar cuando se cerró la zona de Lombardía y posteriormente toda Italia. Como aquellos fumadores que dejan el tabaco y se convierten en los más aférrimos luchadores contra el tabaco, todo el mundo, incluso los liberales, empezaron a decir que por supuesto tenían que quitarnos la libertad a todos, porque era por el bien de todos. Nadie se paró a pensar o a analizar si esas medidas iban a tener algún beneficio sanitario. Luego le llegó el turno al ya famoso hay que aplanar la curva. Sí, esta teoría por la que si nos encerrábamos todos íbamos a detener prácticamente la cadena de contagio e íbamos a conseguir no saturar los hospitales. Saturamos los hospitales y saturamos más los hospitales al llevar después 3 semanas. Y que por supuesto había que hacerla sí o sí, porque eso había funcionado siempre, ¿verdad? Os quiero recordar lo que eran los telediarios entonces. Gente desde los balcones gritándole a deportistas que iban solos por un parque. Policías yendo a la playa a detener a surfistas que estaban solos en el mar. Poco importaba que esa gente no pusiera en peligro absolutamente a nadie. Poco importaba que se podían poner multas a grupos en lugar de individuos. Daba igual. Lo importante era que todo el mundo estaba frustrado por estar encerrado y había que quemar brujas, había que quemar a gente. Nos enorgullecíamos de aquello, de ser un país que vigilábamos a nuestro vecino para que no hiciera cosas que no daban ningún riesgo a los demás. En aquellos momentos, Italia llevaba 2 semanas adelantadas de confinamiento. Y claro, yo me preguntaba, bueno, si Italia lleva 2 semanas por delante, sus muertos deben en algún momento detenerse o aplanar esa curva. Ya preguntar esto te miraban como si estuvieras loco. De hecho, tengo 2 amigos y tengo sus mensajes todavía que me decían, no, es que Italia, aunque ha empezado antes, es que lo hacen fatal. Nosotros lo estamos haciendo un encierro muchísimo mejor. ¿Por qué los italianos pueden salir a hacer deporte? Y nosotros somos la Inquisición de los que van corriendo en solitario por el campo. Así que, claro, a ellos no les funciona, pero a nosotros nos funciona mucho mejor porque nosotros somos mucho más puros. Por eso tenemos menos muertos que ellos y por eso ellos no lo han frenado. Pasó exactamente lo mismo con Francia. Los españoles, muchos de los que conozco, muchos amigos, miraban con superioridad a los franceses cuando tomaron la medida de dejar salir a los niños o a los adultos a hacer deporte en una franja horaria. Y dijeron, mirad cómo se concentran en París, esa gente van a morir a millones. En aquel momento, nuestro confinamiento nos hacía superiores y nos iba a salvar de todo. Cuando adelantamos a Italia, volvió otra vez a recordar la gente que es que ellos habían empezado antes y que, claro, ellos estaban en descenso mientras nosotros seguíamos en ascenso. Ya no importaba aquello de aplanar la curva, simplemente nosotros estábamos retrasados en el tiempo. No había que preocuparse de nada, el confinamiento seguía funcionando. Este argumento nunca ha sido falsable, por cierto. El siguiente hito de la vergüenza para el periodismo llegó cuando todos los periodistas hablaban de 1000 muertos al día, pero no había ni una sola imagen. No había ni un solo periodista valiente, ni independiente, ni de medios generalistas, que los doy por perdidos, que se colase ni en un hospital a ver fotos de gente que estaba pasándolo muy mal, ni había nadie que se colara en el Palacio de Hielo, no había nadie. Tampoco hubo nadie que investigara las muertes en tiempo real en los asilos. No había imágenes de ancianos encerrados a la fuerza. Nadie se colaba en los asilos para enseñarnos las terribles imágenes de 2/3 de los muertos de este país. Eso roba la libertad a todos los ciudadanos, puesto que no sabes realmente cuáles son los efectos de la enfermedad. En mitad del confinamiento, el gobierno dijo que las mascarillas no eran útiles, y lo dijo apoyándose en lo que decía la Organización Mundial de la Salud, pero también lo dijo por conveniencia, porque no podía proveer a sus ciudadanos de mascarillas.
y lo que quería era que todas las mascarillas se las quedaran los médicos, cosa ciertamente entendible, pero que mentir a los ciudadanos no está bien. Mientras algunos países de la Unión Europea nos afanábamos en ser los más puros de los puros del confinamiento, en Suecia y el Reino Unido decidieron que iban a seguir una estrategia diferente. Creo recordar que también Holanda. ¿Qué dijimos nosotros? Son unos locos, se van a matar, porque nosotros sabemos lo que es bueno, lo tenemos confirmado, hay que encerrarse todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto vino ayudado con el golpe de gracia del Imperial College of London, que dijo que si no se confinaban habría millones de muertos en el Reino Unido, prácticamente millones o cientos de miles de muertos, y en España ya habría, incluso con el confinamiento, 9 millones de infectados. Ahí es nada. O sea, una cuarta parte de la población infectada. Y se quedaron tan tranquilos. Esto, sumado que Boris Johnson se enfermó, pues hizo que se confinara a todo el Reino Unido. Buena suerte con eso. Hoy ya sabemos que el Imperial College of London se equivocaba en sus predicciones. No había 9 millones de infectados en España, Suecia no tuvo los muertos que dijo, lo ha reconocido ya, y el Reino Unido no ha salvado absolutamente nada. Cuando en Suecia los muertos crecieron muchísimo, empezaron a decir que, claro, como no hacían confinamiento, están muriendo a miles. En el Reino Unido, que habían hecho confinamiento o habían empezado con el confinamiento, decían que, claro, que es que no habían hecho el confinamiento a tiempo. Entonces ya, pues claro, se van a morir. Entonces, aquí, quiero que os fijéis en esto, nadie dijo que los suecos eran gente fría y que no se tocaban y que por lo tanto no iban a morir. No, ahí estaba todo el mundo diciendo que iban a morir como chinches. Cuando las curvas de muertos empezaron a bajar, la gente tuvo un poquito de tiempo para empezar a mirar a su alrededor. Pero claro, los medios de comunicación no podían decir que todo este sacrificio había sido en balde, y mucho menos los gobernantes. No te pueden decir, oye, te hemos metido en la más absoluta ruina para nada. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Un razonamiento circular que salvara al confinamiento en cualquier situación. Si tenía pocos muertos, había hecho bien el confinamiento, y si tenía muchos muertos, había hecho mal el confinamiento. De esa manera, el confinamiento siempre funciona. Quedó atrás que Italia tenía un confinamiento más leve que nosotros. Quedó atrás que Francia había tenido un confinamiento más leve que nosotros. De esta forma, la gente podía seguir culpándose a sí misma en lugar de a la gente que ha tomado decisiones no basadas en hechos científicos, en evidencia científica. Cuando acabamos con el confinamiento y dejamos a los niños salir y jugar entre ellos y empezamos a hacer actividades conjuntas como bañarnos en la piscina en pleno junio o julio, pues era muy difícil de entender que el virus que seguía entre nosotros no escalase inmediatamente. Habían pisado tanto el acelerador en el miedo que tenían que buscarse otra cosa. Y esa otra cosa eran las mascarillas. Ahora las mascarillas las tenían que llevar hasta los perros si hacen falta. Aunque la Organización Mundial de la Salud dijera, y ellos habían repetido, que para el público en general no se ha demostrado ningún beneficio, a partir de ahora lo van a tener que llevar básicamente hasta los niños de 6 años. Esa maldita locura que no tiene justificación alguna, pero que os va a dar sensación de control y de tranquilidad. Y la gente se tiró el verano básicamente haciendo vida normal, sin tener mucho miedo. Ya no se vendían tantos periódicos, así que había que seguir señalando a gente que hacía fiestas en la playa o situaciones que fuesen muy malas diciendo que íbamos a morir todos. Si pasaba un mes y después de aquello no había contagio, quedaban bastante mal. Así que empezaron a hacer test a tocomocho. Y empezaron a hacer test PCR, que son tan sensibles que detectan virus ya muertos y que no calibrados bien, como está sucediendo, dan muchísimos casos y no se corresponden con una situación de riesgo. Y como el verano pasó muy tranquilito, pues había que retomar el terror. Terror intensifies. ¿Y qué hicieron? Pues amenazar a los niños. Eso siempre funciona. ¿Quién no se preocupa de un niño? ¿Es que nadie se preocupa por los niños? La probabilidad de morir de COVID de un niño es prácticamente imposible. Es más fácil morir de otras enfermedades o que le atropelle un coche que el niño muera de COVID. Para que os hagáis cargo, en Florida hubo 49.000 niños infectados y murieron 8. De 49.000 infectados.
Coged a todos los niños y haced esa estadística. Os vais a asombrar. Da igual que los niños se estén ahogando con las mascarillas y lo estén pasando mal, como esa niña que ha dicho que no podía respirar bien, pero que si no, mucho peor es morirse, porque la mascarilla, si no te la pones, te mueres. O sea, se normaliza el terrorismo infantil, ese maltrato psicológico a los niños. Da igual que los niños no puedan hacer un buen uso de las mascarillas. Da igual que los niños tengan consecuencias educativas malas por no socializar con niños de su edad, que no puedan ver los gestos de otros niños por la mascarilla. Da igual que no haya otro país que haya forzado a niños de 6 años a llevar las mascarillas todo el día con la excusa de darnos tranquilidad. Todo eso da igual. Lo importante es que sigamos aterrorizados y que nadie se escape del clickbait de vender periódicos y de continuar con la historia de que el coronavirus va a venir para llevarnos a todos. Lo más irónico de todo esto es el último rizo que han tenido los medios de comunicación, incluidos los independientes. Mi bien hallado Fernando Díaz Villanueva titulaba su programa, englobándonos a todos los que criticamos estas medidas, como rebeldes sin causa. ¿Por qué nos quitan la causa? Está llamando rebeldes sin causa a un montón de gente que tenemos datos científicos sobre la mesa, evidencia científica de que las medidas o no han funcionado o son contraproducentes y sobre todo están dañando otros sectores de la población. Bueno, pues para Fernando somos rebeldes sin causa. Sin embargo, eso es lo más bonito que te pueden llamar, porque lo normal es que te llamen negacionista. Todo aquello que eran poco alarmistas al principio, ahora son los guardianes de la pureza del coronavirus y de la pandemia. Mi visión sobre todo esto es bastante liberal. Deberíamos tener mucha más información de la que tenemos, que en eso los medios son horrorosamente malos. Por otro lado, la vida tiene un fin y que morimos el 100% de la gente. Igual que tenemos aceptado que hay gente que muere de cáncer y no podemos hacer nada, igual que tenemos aceptado que al año mueren miles de personas en España de gripe teniendo la vacuna y que no podemos hacer nada por evitarlo, tenemos que aceptar otra causa de muerte, el coronavirus. Y sobre todo, que si se toman medidas generalistas estén basadas en la evidencia científica. Bueno, me he puesto un poco intenso en este final, pero os veo en el próximo debate. Por favor, suscribíos a ver si llegamos a los 1000 usuarios y puedo emitir en directo o publicar imágenes en el canal para que me pongáis qué temas queréis que trate. Un saludo y hasta el próximo debate.